Bien, entonces decíamos que cuando ya tenemos planteada la ecuación, lo que hacemos es utilizar la transposición de términos para despejar para la variable, o sea, el ángulo o la medida del ángulo X, que es el que estamos encontrando. Esto ya lo había explicado en clases anteriores, ¿verdad? Esta M significa medida, este símbolo significa ángulo y X es el nombre o la variable que representa el ángulo. Entonces decíamos, la medida del ángulo X es igual a 540 menos 410. Usted hace la resta y le va a quedar a 130 grados. Ahora en el inciso B, la medida del ángulo X es igual a 360 menos 290. Usted hace la resta y le va a quedar a medida del ángulo X es igual a 70 grados. Y ahí está la respuesta. En el inciso A, la medida del ángulo X es 130 grados y en el inciso B, la medida del ángulo X es de 70 grados. Para hacer esto, primero debemos encontrar la medida de los ángulos internos del polígono. ¿Cómo lo encontrábamos? Con la fórmula 180 por n menos 2. ¿Quién era n? N era el número de lados del polígono. Ahora veamos otro ejemplo. Acá tenemos el ejemplo 2.6. En el siguiente triángulo ABC, acuérdense que el triángulo lo nombramos de acuerdo a sus vértices. Entonces tenemos el triángulo ABC. Considere solamente un ángulo externo por cada vértice del triángulo. Si ustedes se fijan, en cada vértice del triángulo hay un ángulo externo. Tengo el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Si se suman las medidas de los ángulos internos y externos, ¿cuál es el total? Esa es la primera pregunta. Y la segunda dice, si se suman las medidas de los ángulos externos, ¿cuál es el total? Entonces vamos a resolverlo. Las letras minúsculas representan los ángulos internos y las letras mayúsculas representan los ángulos externos. Por ser ángulos suplementarios, cada uno, la medida de ángulo A mayúscula y A minúscula va a formar 180. En B minúscula y B mayúscula también va a formar 180. Y C mayúscula y C minúscula también van a formar 180. Entonces la primera pregunta decía, si se suman las medidas de los ángulos internos y externos, ¿cuál es el total? Entonces, si en cada lado hay 180, vamos a sumar 180 por 3 y esto sería 540 grados. La suma de las medidas de los ángulos internos y externos del triángulo también se puede expresarse como 180 por 3, donde 3 es el número de lados. Bien. Ahí ya tenemos entonces la respuesta del inciso A, la suma de las medidas de los ángulos internos y externos. Entonces, esto era lo que les mencionaba. Siempre que un ángulo interno es suplementario de otro externo, la suma de ambos es igual a 180 cada lado. Ahora veamos el inciso B. Si se suman las medidas de los ángulos externos, ¿cuál es el total? Entonces aquí vamos a ver. La suma de las medidas de los internos y externos es 540. Por la propiedad de la suma de ángulos internos de un triángulo, se sabe que los ángulos internos, que son los minúsculos, medida del ángulo A más medida del ángulo B más medida del ángulo C, es igual a 180. Entonces lo planteamos. Suma de las medidas de ángulos internos y externos. Aquí va la medida de todos, que sería 540. Menos la suma de las medidas de los ángulos internos, que solo sería 180. Esto es igual a suma de las medidas de los ángulos externos, ¿verdad? Me daría a 360. La pregunta era, entonces, los ángulos externos, si tenemos que el total de la suma de las medidas de ambos ángulos es 540, vamos a restarlo de los ángulos de adentro. Y los ángulos internos son 180. Entonces, 540 menos 180 es igual a 360 grados. La respuesta, la suma de las medidas de los ángulos externos es 360 grados. Si n es el número de lados del polígono, la suma de las medidas de los ángulos internos y externos considerando solamente un ángulo exterior por cada vértice del triángulo es 180 por n. La suma de las medidas de los ángulos externos para cualquier polígono de n lados siempre va a ser 180 grados por n menos 180 por n menos 2. En este caso, n siempre va a ser el número de lados del polígono. Entonces, esta era la otra fórmula como para encontrar la suma de las medidas de los ángulos externos. Suma de las medidas de los ángulos externos, vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, si supongamos que fuera un cuadrilátero que tiene 4 lados, sería sería 180
por 4. En este caso hablábamos de un triángulo, entonces sería 180 por 3, que es igual ¿a cuánto es 180 por 3? 540. Y ese 540 menos 180 por en el lado. Entonces, en este caso, como hablábamos de un triángulo, entonces sería 3 menos 2, que es igual a 1, y sería 180 más 300. 180 por n menos 180 por n más 360 es igual a 360. La suma de las medidas de los ángulos externos de un polígono es 360. Esa es la definición con la que termina este ejercicio. Ahora veamos otro ejercicio. El ejemplo 2.7. Encuentre la medida del ángulo X. Si ustedes se fijan, este ángulo X es un ángulo externo, ya no es un ángulo interno. Entonces aquí ya estamos viendo ángulos externos de un polígono. Y acá también en el inciso B, este ángulo X es un ángulo externo. Y adentro me dan los ángulos. En el inciso A no tengo ángulos internos, solo tengo un ángulo. Este es un ángulo recto que mide 90 grados. Este mide 60 grados y el del otro lado mide 100 grados. Entonces, aplicando la propiedad que la medida de los ángulos externos de un polígono es igual a 360, yo puedo sumar, ¿verdad? 100 más 60 más 90. Entonces, la medida del ángulo X va a ser medida del ángulo X más 100 más 90 más 60 es igual a 360 y lo que voy a hacer es despejar como hice en los ejercicios anteriores. Y en este caso de acá, si se fijan, me dan los ángulos internos, no me dan los ángulos externos. Entonces vamos a empezar a resolverlo. Empecemos con el inciso A. La medida del ángulo X va a ser igual a medida del ángulo X más 60 grados más 90 grados, ya que aquí hay un ángulo recto. Siempre que veamos este cuadrito, sabemos que es un ángulo recto y que mide 90 grados, más 100 grados. Y esto va a ser igual a 360. ¿Por qué decimos que es igual a 360? Porque lo acabamos de ver anteriormente. La suma de las medidas de los ángulos externos de un polígono es 360. Entonces decíamos que es la medida de ángulo X más 60 más 90 más 100 igual a 360. Voy a sumar todos estos números, 60 más 90 más 100 me da 250. Entonces la medida del ángulo X más 250 es igual a 360. ¿Qué voy a utilizar acá? Transposición de términos. Voy a despejar para la variable que en este caso sería la medida del ángulo X. Este 250 lo voy a transponer y le voy a cambiar el signo. Entonces, la medida del ángulo X va a ser igual a 360 menos 250, que es igual a 110 grados. Bien, entonces acá me dice, primero se calculará el suplemento del ángulo X, que es en el inciso B, utilizando la fórmula para la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono y luego se calculará la medida del ángulo X. Bien, en este caso podemos utilizar la fórmula en el inciso B de la medida de los ángulos internos de un polígono. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Siempre voy copiando las mismas figuras para que vean cuál es el que estamos resolviendo. Ahora vamos a resolver el inciso B. La suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono es igual a 540. ¿Cómo sabemos que es igual a 540? ¿Se acuerdan, verdad? 180 por n menos 2. N, ¿quién es el número de lados? Sería 5 lados. Entonces sería 180 por 5 menos 2. 5 menos 2 es igual a 3. Y entonces sería 180 por 3. 180 por 3 es igual a 540. Entonces ya tenemos que la suma de los ángulos internos va a medir 540. Entonces, vamos a hacer una ecuación. Está dentro ángulo Y y el que está afuera ángulo X. Entonces, la suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono es igual a 540. Por lo que sea Y el ángulo suplementario del ángulo X. Entonces, el ángulo suplementario sería Y. Entonces, la medida del ángulo Y, o sea, el de adentro va a ser igual a 114 más 113 más 107 más 76, igual a 540, porque me dice que la suma de la medida de todos los ángulos internos de un pentágono es igual a 540. Voy a sumar todos estos números, 114 más 113 más 107 más 76, y me da 410. La medida del ángulo Y más 410 es igual a 540.
Voy a utilizar transposición de términos y transpongo este 410, le cambio el signo y me quedaría que la medida del ángulo Y es igual a 540 menos 410. Esto es igual a 130 grados. Entonces, como este es un ángulo suplementario y un ángulo suplementario mide 180, entonces la medida de X va a ser igual a 180 menos el ángulo de adentro. Como ya sé que el ángulo de adentro lo llamamos ángulo Y y que mide 130, entonces sería 180 menos 130 es igual a 50 y esa sería la medida del ángulo X. Porque como son ángulos suplementarios y todos los ángulos suplementarios miden 180, entonces la medida del ángulo X va a ser igual a 180 menos el ángulo de adentro. El ángulo de adentro lo llamamos Y y ya sabemos que mide 130. Entonces 180 menos 130 es igual a 50. Y esa sería la respuesta. Muy bien, hasta aquí llegamos. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Si no hay dudas o preguntas, entonces solo restaría que les enviaran las capturas de pantalla de la clase para que ustedes puedan tener los ejemplos y poder resolver sus ejercicios. Copiar esos ejemplos en su cuaderno, ¿verdad? No sé si es que algunos no copian los ejemplos porque siempre que veo las tareas o las hacen mal o me están preguntando y tal vez en los ejemplos estaba la respuesta. Si no, entonces hasta aquí llegamos. Solo me restaría asignarles la tarea número 1. Debería ser la tarea número 2, pero perdimos una semana y aquí yo tenía un permiso para resolver asuntos personales. Entonces esta es la primera clase del tercer parcial. Y hasta aquí llegamos. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Al final, pues, lo mismo 23 estudiantes. Bien, si no hay dudas o preguntas, aquí concluye la clase. Pasen buenas tardes. Cuídense mucho.